Señores, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estamos en el segundo sábado de la capacitación del taller que estamos viendo de todo lo que se refiere a comercio exterior. Estamos con el segundo tema que es regímenes aduaneros. En realidad se está grabando esta clase, seguramente ya van a empezar a ingresar, pero como siempre somos puntuales. Quiero agradecer a Cadepia, que siempre está con nosotros con las certificaciones, y a todos los auspiciadores que siempre me apoyan para este tipo de talleres. Y sobre todo, agradecerle al licenciado Dante Colosetti, que siempre me acompaña para que ustedes tengan la información actualizada acerca del comercio exterior. Licenciado Dante, se está grabando, empezamos, por favor. Buenas tardes, Víctor. Bueno, como siempre, también yo menciono agradecer siempre que me tomes en cuenta para estos talleres. Y bueno, vamos a compartir un poquito el conocimiento que tenemos, el poco o mucho conocimiento que tenemos. Vamos a compartirlo. El tema regímenes aduaneros, espero sea eh, comprensible. Hemos tratado de hacerlo lo más práctico posible. Quiero que entiendan también de que esta parte del comercio internacional es de bastante teoría, de mucha lectura. De todas maneras, como les digo, hemos tratado de hacerlo lo más práctico posible, más allá de toda la normativa que entra, y que sea de la comprensión y al agrado de cada uno de ustedes, pues, ¿no? ¿Te puede ver, Víctor? ¿Me puedes ayudar con eso? Sí, excelente. Podemos ¿Sí? ¿Está empezar. correcto? Está ¿Sí? correcto. Sí, podemos empezar. Bueno, eh, como ya habíamos comentado, comentó el Licen Víctor también, el tema es regímenes aduaneros. Cuando hablamos de regímenes aduaneros tenemos que poder mentalizarnos de que tenemos regímenes aduaneros de importación como de exportación también, ¿no? Dentro de lo que es el comercio internacional, como mencionábamos hace un rato, o lo que es la gestión aduanera aquí en Bolivia. Parte de lo que es una gestión aduanera involucra a la importación, a la exportación y por ende a los regímenes aduaneros que tenemos en nuestro país o que se llevan adelante en nuestro país. Vamos a comenzar con el más importante o uno de los más importantes o uno de los más usuales dentro de nuestro territorio nacional, el de importación, eh, mencionando de que, bueno, la importación o un concepto de definición de lo que es importación, el ingreso legal de cualquier mercancía procedente de territorio extranjero a territorio nacional. Comprar un producto en el extranjero, realizar todas las gestiones aduaneras necesarias, cumplir con los requisitos aduaneros dentro del país y nacionalizarlo, ¿no? Pagar tributos aduaneros y demás. Eso es lo que es una importación. A los efectos de los regímenes aduaneros se considera iniciada una importación, una operación de importación con el embarque de la mercancía. O sea, cuando un importador realiza la compra de un producto en el extranjero y esa mercadería comienza el tránsito terrestre, marítimo o aéreo de embarque hacia territorio nacional, ya se considera una importación. En el momento de que inicia el, el tránsito de esa mercadería, de ese medio de transporte hacia el lugar de destino, ya se considera como una importación. La importación de mercancía podrá efectuarse en cualquier medio de transporte habilitado de uso comercial. Dentro de estos medios de transporte podemos mencionar, bueno, como ustedes ya lo saben, están los marítimos, terrestres, aéreos, hay algunos, hay otros tipos de transporte que son los cables, los ductos, ¿no? Que son parte de lo que es el transporte.
A ver, continuando con lo que es importación, siempre tiene que haber un declarante al momento de hacer o de presentar una declaración de importación ante la administración aduanera. Entonces, para efectos de poder realizar, completar, elaborar esta declaración de importación, la DIM o la póliza de importación, como le decíamos antes, como se llamaba hace años atrás, ahora es DIM, declaración de importación. El declarante debe de tener cierta documentación para poder realizar esta declaración de importación. Entre las más importantes tenemos la factura comercial, los documentos de embarque, ya sea la guía aérea en caso de flete aéreo, la carta aporte o conocimiento marítimo, el BL, como también se lo conoce. Es necesario el parte de recepción original que le va a emitir el concesionario de depósito en aduana, la lista de empaque en caso de que corresponda, que no siempre corresponde, declaración jurada del valor en aduana, la declaración, perdón, la póliza de seguro, esto en caso de que el importador haya optado por la opción de comprar un seguro para su carga, el documento de gastos portuarios, la factura de gastos de transporte de mercancía o el documento de transporte terrestre, certificado original, en caso de que corresponda, no siempre puede tener o puede corresponder, y algunos certificados o autorizaciones previas en original. Esto también va a estar, perdón, de acuerdo al tipo de mercancía y a la partida arancelaria que le aplique a ese tipo de mercancía. Y por ahí otros documentos establecidos en normas específicas, ¿no? De acuerdo al tipo de mercancía que se vaya a estar importando, que se vaya a estar nacionalizando. Cuando uno realiza una importación, suelen suceder casos en los cuales se tenga algún error o prácticamente se necesite o sea necesario por causales, o perdón, por causas de ese error que se haya cometido, eh, realizar un rechazo de la declaración. Entonces, la administración aduanera, a través de los sistemas informáticos en los cuales ellos se manejan, eh, validará esta declaración de importación, verificará la consistencia de los datos que están mencionados en esa declaración antes de aceptarla, señalando las discrepancias que puedan existir, advertidas que no permitan la aceptación. O sea, va a revisar la declaración, va a ver que todo coincida y si no están de acuerdo a lo que dicen los documentos que mencionamos hace rato, con lo que menciona la declaración de importación, va a ser una causal de rechazo. En esos casos, no se le aceptará la declaración de mercancía cuando se configure alguna de las siguientes situaciones. Por ejemplo, en el inciso A nos mencionan que cuando la declaración de mercancía se presente ante una administración aduanera diferente a la que tenga jurisdicción sobre la mercancía. Si mi mercancía está en interior Santa Cruz, como vulgarmente la conocemos, la aduana que está por la pampa de la isla, y yo presento mi declaración de importación en el aeropuerto Viru Viru, esa es una causal de rechazo, ¿no es cierto? Cuando el nombre del consignatario sea diferente del que figura en los documentos aduaneros. En la declaración de importación diga Juan Pérez y en los documentos diga José Pérez. No es esa misma persona, o no diga José Pérez, diga José Díaz. Tampoco coincide, entonces va a ser una causal de rechazo. Cuando la declaración de mercancía se señala a más de un consignatario, en vez de poner a una sola persona, como dice la factura comercial, la lista de empaque, todos los documentos que, que, que engloban a este despacho de importación, eh, mencionen a muchas otras personas más. Entonces, no es el caso, no debe de suceder eso. La factura comercial debe estar emitida a una sola persona o a una sola empresa. Por ende, la declaración de importación, lo mismo, ¿no?
Entonces, el rechazo de la declaración de importación no suspende el término de permanencia de la mercancía en depósito aduanero. O sea, que exista el rechazo de esta declaración no quiere decir de que el tiempo de permanencia, de acuerdo al régimen de importación, esa mercancía va a sufrir alguna variación, algún cambio, algún movimiento dentro de ese, de este régimen. O sea, va a ser rechazada la declaración, el declarante, el importador va a tener que nuevamente realizar una nueva declaración de importación y presentarla, subsanando todos los errores señalados por la administración aduanera y nuevamente va a presentar la declaración. Dentro de lo que es la importación para el consumo, ya hemos visto un poco, hemos mencionado qué es una importación, cuáles son los documentos que se necesita para realizar una declaración de importación, una nacionalización de mercancía, como le decimos. Tenemos dentro de esto la importación para el consumo. Importación para el consumo es un régimen también aduanero dentro de lo que es la importación, eh, por el cual las mercancías importadas procedentes del territorio extranjero o de zonas francas pueden permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen implica el pago total de los tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de todas las formalidades aduaneras que estén estipuladas dentro de la Ley General de Aduana, como también dentro de su reglamento, la Ley General de Aduana. También podríamos mencionar al Código Tributario, resoluciones de directorio, circulares, fax instructivos y cualquier otro documento que emita la aduana nacional respecto a la importación para el consumo que cómo se debe proceder en nuestro país. La mercancía que en peso u otras condiciones hagan fácil su introducción a los depósitos aduaneros fiscales o privados, podrán ser objeto de despacho aduanero para el consumo en forma inmediata, bajo control de la aduana nacional y con el pleno cumplimiento de todas las formalidades aduaneras. Existe la posibilidad de que si la mercancía que se vaya a estar importando tiene esas características que mencionamos hace rato, de que por su contenido y naturaleza sean de fácil reconocimiento y cuyo volumen, peso u otras condiciones hagan fácil su introducción a los depósitos aduaneros, van a poder aplicar a un despacho de forma inmediata. Las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero cuando se paguen los tributos de importación al Estado, allá se considera una mercancía nacionalizada. ¿Ya? Modalidades de despacho aduanero. Dentro de lo que es la importación para el consumo, tenemos eh, ciertas modalidades de despacho que benefician, si se quiere el término, a ciertos tipos de mercancía. Estas modalidades pueden ser el despacho general, el despacho anticipado y el despacho inmediato. Son tres modalidades de despachos que existen dentro de lo que es una importación al consumo. Vamos a ir viendo entonces una por una de estos despachos que hemos mencionado, estas modalidades, para que puedan conocer un poquito mejor. ¿Algo que quiere acotar, Víctor? No, estamos yendo muy bien, Dante. Muchas gracias, licenciado. Ok, continuamos entonces. El despacho general. El despacho general deberá realizarse con la presentación de la declaración de mercancía para aplicar un determinado régimen aduanero, la cual deberá estar amparada por la documentación señalada anteriormente y en el cumplimiento de todas las formalidades y disposiciones del reglamento. Es el despacho general, perdón, este despacho general es el que más se ocupa en el régimen de importación para el consumo. Este engloba al 100% del universo arancelario, si podríamos mencionarlo. Después tenemos el despacho anticipado. Este despacho tiene el objeto de simplificar los procedimientos aduaneros a este régimen, a esta modalidad,
de despacho anticipado, aun cuando sus mercancías no hayan sido presentadas ni entregadas a la Administración Aduanera de Destino, siempre que cuente con la información indispensable y los documentos justificativos para su importación. Es por eso que, como menciona la diapositiva, pueden aplicar a esta modalidad de despacho eh, aun cuando las mercancías no hayan llegado a su destino, no hayan sido entregadas a un depósito en aduana. Es por eso que esta modalidad se llama despacho anticipado. Quieren anticiparse a que la mercancía llegue, presentar todos los documentos que correspondan, la aduana verifica, la administración aduanera, perdón, verifica toda la documentación y bueno, aplica lo que sea correspondiente en este caso. Pero el despacho anticipado es presentar una declaración de importación antes de que la mercancía eh, entre a territorio nacional, entre a una administración aduanera, entre a un depósito en aduana. ¿Ya? Perdón, Después sí, sí, Víctor, perdón que te continúa. acorde. Por si acaso no hay nadie esperando en No, hermano. no pueden ingresar, me indica. Entre ahí participantes, a ver si es Sí, que estoy en participante. solo estamos tres. Los tres, exactamente. Ya, entonces debe ser No hay más, hermano. sí hay problema. Ya, continuado más, yo voy a hablar con ellos. Gracias. Ok, perfecto. Después tenemos la modalidad o la última modalidad de las tres que habíamos mencionado, es el despacho inmediato. Este despacho se aplica solamente para la importación, para el consumo de determinadas mercancías que por su naturaleza o condición de almacenamiento deben ser dispuestos por el consignatario en forma inmediata. Yo ahí, si ustedes pueden ver en las imágenes que les puse abajo, por lo general aquí en Bolivia se ocupan los despachos inmediatos cuando estamos hablando de, por ejemplo, animales vivos. Hay mucha importación de pollitos bebés. Entonces estos pollitos bebés, por la condición que tienen, por el tratamiento que deben tener, por no decirlo así, el almacenamiento que debe tener este, este, este animalito, se hacen los despachos inmediatos. Después podríamos mencionar, por ejemplo, también se ha visto aquí en Bolivia mucha importación de córnea humana. Entonces, en este caso también se aplica un despacho inmediato. ¿Por qué? Porque por el almacenamiento, las condiciones, por la naturaleza de la mercancía, se la necesita de manera urgente y en los lugares donde ésta pueda conservarse de la mejor manera. Después también podríamos hablar de algún producto eh, nocivo, ¿no? También es necesario de que éste sea almacenado en un lugar adecuado para, para, para el producto. Entonces, cuando veamos esas ciertas características en un producto o por ahí estén en la posibilidad de asesorar a un importador que quiera traer algo similar a lo que estamos mencionando, entonces el despacho inmediato es una de las mejores maneras, una de las mejores formas de poder tener su mercancía de forma rápida en sus almacenes, ¿no? Continuando con el tema de los regímenes, tenemos la admisión de mercancías con exoneración de tributos aduaneros. Eh, ya como el nombre lo dice, internar mercancía dentro del territorio sin el pago de tributos, en pocas palabras, ¿no? Eso es la exoneración de tributos aduaneros. La importación de mercancías para el consumo con exoneración de tributos aduaneros, independientemente de su clasificación arancelaria, procederá cuando se importen para fines específicos y determinados, cada caso, en virtud de tratados o convenios internacionales o en contratos de carácter internacional suscritos por el Estado boliviano mediante los que se otorgue esta exoneración. Existen tratados y convenios internacionales que tiene Bolivia, los acuerdos de complementación económica, ALADI, LACAN, Mercosur, etcétera, ¿no? Son ciertos tratados, ciertos convenios que tiene
firmado nuestro país, en los cuales, si bien puntualmente no están, no hay una ley en el cual diga que, por ejemplo, para los celulares se exonera el tributo, pero sí existe una preferencia arancelaria en estos convenios con esos países en los cuales el gravamen arancelario, el GA, es cero. De todas maneras, para la admisión con exoneración de tributos aduaneros de importación, se deben observar las siguientes reglas. Los beneficios de que trate este capítulo se aplicará a las mercancías que se importen directamente del extranjero y se hallaran sujetas a un régimen aduanero. Es importante. Salvo la reciprocidad internacional, la admisión de mercancías con exoneración de tributos aduaneros, perdón, deberá concederse sin tomar en cuenta el país de origen o de procedencia de la mercancía, salvo lo dispuesto por ley específica, tratado o convenio internacional, acuerdo de integración económica o un contrato suscrito por el Estado ratificado por el Honorable Congreso Nacional. Las mercancías sobre las cuales se hubieran reconocido exoneración o rebaja parcial o total en el pago de los tributos aduaneros no podrán enajenarse ni ser entregadas a ningún título ni destinarse a un fin distinto para el cual fueron importadas, excepto cuando cumplan cualquiera de las siguientes condiciones. A ver, existe también la exoneración de tributos más allá de los acuerdos comerciales que Bolivia tenga firmado. Algún convenio bien puntual que Bolivia llegue a pactar con un país en el cual, no sé, nos esté proporcionando un producto el cual es necesario para que, por ejemplo, la salud de la población en Bolivia no se vea afectada. Entonces, hacen un convenio y el gobierno, bajo un decreto supremo o el documento que sea necesario, va a exonerar a esa mercancía del pago de los tributos. No va a ser necesario que paguen los tributos. Puede que sea total o parcial, 50%, 60% o directamente el 100% de los tributos. No hace mucho hemos estado viviendo un tema bien particular a nivel mundial y Bolivia no ha sido la excepción con el tema del COVID-19, ¿no es cierto? Entonces, pongo este ejemplo para que por ahí puedan entender un poquito mejor o capten mejor la idea de la cual se trata o qué nos quiere decir la exoneración de los tributos. Por ejemplo, los barbijos. Entonces, si Bolivia hubiera firmado un convenio con un país el cual es gran exportador de barbijos y hayan llegado a un acuerdo, se suspenden los tributos y la importación de ese barbijo va a tener un gravamen arancelario cero. ¿Ya? Eh, Continúa. Aquí. Las importaciones de mercancías extranjeras con exoneración de tributos aduaneros amparadas en tratados o convenios internacionales suscritos por Bolivia y ratificados por el Honorable Congreso de la Nación estarán exentos de pago total o parcial del tributo, lo que estábamos mencionando. Las normas y regulaciones para conceder admisión de mercancías en régimen con exoneración de tributos aduaneros serán establecidas mediante decreto supremo reglamentario. Ahí está. Ese es el documento de que debe de existir para que exista un tipo de mercancía el cual esté exonerado del pago de los tributos aduaneros. Y el respaldo para eso va a ser un decreto supremo reglamentario que lo va a emitir el gobierno nacional. Otro régimen dentro de lo que es la importación tenemos la reimportación en el mismo estado. La reimportación en el mismo estado de mercancías es un régimen aduanero que permite la importación para el consumo con exoneración de tributos aduaneros de importación de mercancías que hubieran sido exportadas temporalmente y se encontraran en libre circulación
siempre que estos o las mercancías no hayan sufrido ninguna transformación, elaboración o reparación. A ver, pongamos en nuestra mente una maquinaria la cual nosotros aquí en Bolivia se la ocupe para la fabricación de X producto, de X mercancía, y tenga que salir al extranjero por un préstamo, un alquiler y demás, pero al cabo de un cierto tiempo eso tiene que volver. Pero para que esa importación, esa reimportación que nosotros hagamos, para que volvamos a meter esa maquinaria a Bolivia y no paguemos tributos, no tiene que haber sufrido ninguna transformación, ninguna elaboración o reparación. Eso es, eh, ese es el fin de la reimportación de mercancías en el mismo estado. Si la exportación temporal se realizara con motivo de un contrato de prestación de servicios en el extranjero, esta podrá tener hasta 5 años, podrá estar fuera del país hasta 5 años y de ahí ser reimportada. Pero, vuelvo a repetir, lo fundamental o lo importante, la característica principal para poder acogerse a este régimen de reimportación del mismo Estado, que no debe de sufrir ningún cambio. Tiene que volver a ingresar al país tal cual salió. Para acogerse a este beneficio o a este régimen, el declarante deberá demostrar que la mercancía se encontraba en libre circulación en nuestro país, que la mercancía es la misma que se exportó y se encuentra en similar estado. Siempre y cuando el declarante demuestre eso, la aduana no le va a cobrar ningún tipo de tributo aduanero al respecto. A efectos del despacho aduanero, el despachante de aduana deberá presentar la declaración de mercancía de reimportación adjuntando la siguiente documentación. O sea, hay un régimen que es la reimportación en el mismo estado, pero para realizar esa reimportación en el mismo estado debe de existir una exportación temporal. O sea, la reimportación en el mismo estado eh, continúa siendo la exportación temporal. Entonces, cuando se presenta una reimportación, debemos de apuntar esa exportación temporal, el documento de transporte, el parte de recepción y el contrato de prestación de servicio, si es que corresponde, de que esa mercadería o de que esa mercancía o de que esa maquinaria o lo que fuese salió al extranjero a X país, prestó el servicio que mercancías serán reimportadas con el mismo valor FOB y la clasificación arancelaria consignada en la declaración de mercancía de exportación temporal. No tendría por qué cambiar, ¿no es cierto? Ni la partida arancelaria, porque estamos hablando de la misma mercancía, ni el valor. ¿Por qué? Porque no ha sufrido o no tendría que sufrir ningún tipo de modificación o transformación. ¿Alguna duda? Si alguien tiene algo, Víctor, que quieras acotar al respecto. Sí, sí. Bueno, si hablamos de admisión temporal, una de las causantes o de las observaciones más relevantes es que eh, al ingreso de la mercancía, sí o sí, para la admisión temporal, cuando ingresa una mercancía, tiene que dejar una boleta de garantía. Eso es lo más relevante para que ingrese la mercancía, porque puede que algún momento esta mercancía, que es una maquinaria, por ejemplo, que generalmente entra para yacimientos quiera comprarla, pero la boleta de garantía ya está en la aduana nacional y ya se haría un cambio de admisión temporal para una importación a consumo directamente, ¿no? Eso sería uno de los puntos más relevantes. Sí, es correcto, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero lo que está mencionando, licenciado Víctor, eh, es totalmente cierto, pero cuando estamos viendo este régimen de reimportación en el mismo estado,
podría aplicar, pero ya para el país donde la mercancía se ha ido, ¿no es cierto? Mas, sin embargo, existe lo mismo aquí en Bolivia, pero lo vamos a ver en un régimen un poquito más adelante, donde efectivamente eh, sale del país con una declaración de mercancía de exportación temporal, pero no sé, por X o Z motivo, el país donde eh, ingresó la mercancía o esa maquinaria, se va a quedar, decidieron comprarla o les gustó, la quisieron comprar, entonces ahí tiene que haber un cambio de régimen, ¿no? Ya no va a ser de exportación temporal, sino de exportación definitiva. Y en el país donde vaya a ingresar o donde se vaya a quedar la mercancía, va a ser una importación definitiva, pues, ¿no? Una importación al consumo. Entonces, son cambios que deben de realizar de acuerdo a los regímenes que puedan existir también. Gracias, Dante. Y bueno, acotando esto más, para una salida, para una exportación temporal, para perfeccionamiento pasivo, puede ser mercancía tanto nacional como extranjera, porque tomemos en cuenta que cuando hay una importación, la mercancía tiene que estar legalmente importada, ¿no? Tiene que tener la documentación. En este caso, ahora manejamos la DIM, que es la Declaración de Mercancías de Importación, y que se tiene que presentar cuando se hace una exportación temporal. Aprovechando, Dante, estamos a 3 minutos para que se corte, para que hagamos un pequeño break, después ingresemos, Perfecto, por favor, a los que están presentes, de todos modos igual se está grabando. perfecto. Sí, sí, me parece ya. Démonos, Ahí, para que no se vaya, sí, antes de eso, Víctor, para que no se vaya la idea, no sé, yo estoy acostumbrado, o siempre que hablamos de estos temas, eh, cuando ya una mercancía pagó tributos, cuando ya fue nacionalizada, cuando pagó tributos y está en territorio boliviano en libre circulación, para mí ya dejó de ser extranjera. ¿Por qué? Porque ya tiene su declaración de importación, ¿no es cierto? Entonces, eso quiere decir que puede salir bajo el régimen que has mencionado hace rato, claro, ¿no es pero cierto? Deja de ser sí, de extranjero. sí, no, en libre circulación, esa es la palabra que se utiliza, ¿no? En libre ¿No es cierto? circulación cuando una mercancía es nacionalizada. Pero tomemos en Exacto. cuenta que si es extranjera, obviamente te van a pedir la documentación de respaldo de cómo ha sido nacionalizada. A eso me voy en respecto Ah, no, a que, por supuesto, obviamente, por supuesto. ya es Claro, nacionalizada, pero cuando estás exportando te van a pedir cómo ingresó legalmente, ¿no? Porque exactamente, ponte que alguna mercancía entra de contrabando y vas a quererla reexportar para hacerla arreglar. Esa exacto. te la comisan porque no Sí, tiene ninguna documentación de exactamente. ingreso legal. Buenísimo, buena aclaración eso. Buen punto. Listo, querido Dante. Entonces, ¿Volvemos en 5? en unos 3 minutos, por favor. 3 minutos, tomen agüita un momento. Dale, eh, y luego ingresamos para continuar, por favor. ok.